Rapidito, nos vamos a la primera nota de la mañana. Está Natalia Bonel, que es trabajadora del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Ustedes se acuerdan que yo ayer o antes de ayer, no me acuerdo, ya ni me acuerdo, o sea, advertíamos acá en la radio de que se estaban tomando algunas medidas dentro del servicio de los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, el gremio principalmente, porque alertaron por despidos. Se hablaba de la reducción de un 30%, 240 personas que obviamente se quedaban sin sus empleos y que además esto de alguna forma iba a afectar al Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Bueno, está Natalia Bonel en línea, como decíamos, la saludamos. Natalia, buen día. Sebastián Nieves Belén, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Buen día, Muchas buen gracias por día. permitir. Buen día, ¿qué tal a todos? Bueno, Gracias por sí. permitirnos hablar de esta problemática que estamos atravesando. No, yo, a ver, cuando contaba esto, también decía de la importancia del Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros lo usamos acá por ahí para contarle a la gente en una radio, en un canal de televisión, para contarle a la gente cómo va a estar el día. Pero, por ejemplo, yo también le contaba a la gente que Mm. la aeronáutica y un montón de otras actividades se nutren del Servicio Meteorológico Nacional. Sí, 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 tal cual. Todo lo que sea transporte de aviación o navegación, o bueno, mismo transporte terrestre, por ejemplo, para advertencias acerca de nieblas, hielos en Ujú. carreteras o lluvias intensas en las zonas en donde hay derrumbes debido a las lluvias intensas y cortan caminos. Se trabaja siempre conjuntamente con Defensa Civil, por un lado, y después también en el agro, también tenemos mucha conexión con todo lo que es la producción agropecuaria. Y bueno, ¿no? Lo más inmediato y lo que pone en riesgo la vida de las Ujú. personas, que son las alertas. Ujú. Tal cual. Las alertas o avisos a corto plazo que de llevarse a cabo estos recortes va a haber muchas, tal vez menos estaciones meteorológicas, pero sí muchas menos mediciones de los datos que tienen que ver con la meteorología, ¿no? Que es el estado de la atmósfera en un determinado momento, y eso va a llevar a que se debiliten, por ejemplo, los pronósticos y el sistema de alerta. Ujú. Esto, Después, a ver, te lo quiero sí, preguntar más directamente, Natalia, porque me parece que la gente del otro lado dice, eh, a ver, ¿esto afecta la salida de 240 trabajadores, que es lo que dicen de esta reducción del 30%? ¿Afecta directamente al servicio de meteorología? O sea, porque uno a veces puede suponer, decir, bueno, hacen un recorte, esto no va a afectar al servicio de meteorología, y bueno, forma parte de lo que dijo este gobierno que iba a hacer y que lo está haciendo, claramente. Ahora, te pregunto, ¿esto va a afectar? Porque ese tipo de decisiones, y lo decíamos el otro día acá, cuando hubo la primera tanda esta de despidos, que de hecho a Berengua, que es esta persona que trabaja para Radio La Red en Buenos Aires, lo habían despedido también, después lo reincorporaron porque se dieron cuenta que se habían metido, no a él, sino a otros trabajadores también, que habían metido la pata. Digo, no estamos en el mismo proceso, realmente va a afectar o no va a afectar esta reducción. Eso quiero que nos cuentes un poquito más en detalle. sí, sí, esta reducción va a afectar gravemente al servicio. Bueno. El servicio meteorológico cuenta con lo que se llaman estaciones meteorológicas desde la Quiaca hasta la Antártida. Uh-huh. Y esta reducción tan grande de personal eh, va a acarrear el cierre de estas estaciones meteorológicas. Cerrar estas estaciones meteorológicas lo que implica es, por ejemplo, que haya en nuestro país, que es un país tan grande, con una geografía tan diversa, tanto en relieve como en clima, en lo que va a impactar es que va a haber zonas muy grandes que van a quedar como a ciegas en cuanto a lo meteorológico. Actualmente hay alrededor entre 120 y 123 estaciones meteorológicas en todo el país, y son pocas en proporción a la extensión del territorio. Pero así todo, se hacen grandes esfuerzos y se trabaja mucho para poder abarcar la mayor parte del territorio, ¿no? Uh-huh. En cuanto a lo Ujú. meteorológico. El cierre de estas estaciones en zonas en donde ya de por sí hay pocas estaciones va a ser realmente muy grave,
muy grave porque uno va a estar realmente a ciegas en cuanto a lo meteorológico, en cuanto al estado de la atmósfera en esa zona. Además de 240 familias sin un Sí, ingreso. sí, exactamente. Exactamente. Nosotros ahora somos alrededor de 780 trabajadores civiles en todo el país. Esta reducción implica 240 puestos de trabajo menos de estos civiles. ¿Qué características tienen estas? ¿Son contratados? ¿Son planta permanente? Supongo que tal vez hay de todo. Tal vez. Hay de todo, sí, la gran mayoría somos contratados. Por ejemplo, yo hace 15 años que trabajo, soy meteoróloga y soy contratada. 15 años de contrato. Y lo que ha pasado también con el tema de los parques nacionales, ¿no? O sea, hemos visto gente con 13, 20 años de contrato. Sí, bueno, en este recorte que van a hacer ahora va a afectar a todos los contratados. A todos los contratados no, porque somos mayoría contratados, pero los despidos van a ser para gente que está contratada en planta transitoria. ¿Y retiros voluntarios hubo, Natalia? ¿La propuesta de retiros voluntarios? No, por ahora no. Claro, porque como afecta a contratados, no te van a ofrecer retirar. Porque esa es una alternativa también que viene ofreciendo el gobierno en distintos lugares, para achicar. Sí, por ejemplo en el INTA, pero acá no ha sucedido. ¿Y hasta acá cómo están trabajando? Perdón, no escuché. No, digo, hasta acá, ¿cómo están trabajando? Y hasta acá nosotros estamos por debajo de lo que nos llamaron la planta óptima, o sea, somos muchas menos personas de las que sería lo óptimo que hubiese en la institución. Y se trabaja exigido, se trabaja con, nunca se manejaron grandes presupuestos, entonces es bastante el esfuerzo que se hace para mantener lo que hay a nivel humano. Y además con esta falta de por sí que hay de gente, se trabaja más, ¿no? Más y con un sueldo bastante precarizado. Ya se sabe que los sueldos de los estatales están prácticamente congelados desde hace un tiempo bastante largo. En 2024 además ya despidieron alrededor de 50 personas en la institución, y desde el 2024 hasta ahora en total se fueron 200 personas debido a esto, al congelamiento de los sueldos y también a la inestabilidad que hay en cuanto al trabajo, ¿no? A que vuelva a pasar esto que ahora estamos de vuelta sufriendo. Entonces de por sí estábamos por debajo de la planta óptima, y ahora con toda esta gente que se fue y estos despidos que se aproximan, realmente es grave y va a ser crítica, aún más crítica, la situación en la que nos vamos a encontrar. No recuerdo si cuando fuiste enumerando las cuestiones en las que trabaja el servicio meteorológico, hablamos de la cuestión de la producción, ¿no? También hay un impacto en esa área. Sí, en la producción agrícola. Claro, con las alertas, sobre todo, ¿no? No solo por las alertas, por ejemplo, sino también nosotros trabajamos yo estoy en el área de agrometeorología, trabajo ahí, trabajamos con el campo acerca de productos que se realizan, como por ejemplo balances hídricos. Eso necesitas el dato de la precipitación y también tener historia en esa estación. Historia quiero decir tener años de datos tomados, medidos. Si se cierran estaciones o se tienen menos mediciones o se bajan las estaciones, va a haber áreas que no se va a poder ni siquiera hacer una estimación o tener una estación de referencia para, por ejemplo, este producto. Después, además, también en las proyecciones de las campañas se trabaja mucho con los que son los pronósticos trimestrales, y eso también se va a ver debilitado, ¿no? Al haber menos datos. Bien. Bueno, Natalia, esto
o sea, esto fue, a ver, es una realidad, obviamente es parte de lo que ustedes viven, pero digo, hasta acá todavía no se hizo efectivo, fue un anuncio hasta acá, o ya es un hecho. Todavía no llegaron los telegramas, pero sí, ya nos dijeron acá los directores que sí va a haber despidos. Sí. Te hago una pregunta, Natalia, y tiene que ver también con mensajes que van llegando, ¿no? Porque se mezcla una cuestión política de decir, bueno, le echamos la culpa a este gobierno que les cierra, les saca los contratos, pero hace 15 años que trabajan contratados. En estos 15 años, ¿no hubo con el gremio, con los distintos gobiernos que fueron pasando, negociaciones para el pase a planta? Porque si hace 15 años que trabajas con un contrato, claramente ese lugar es necesario, no es, digamos, una cosa temporal. No, claro, hace en 2021, 2022, hubieron algunos pases a planta, pero era gente que ya venía con 20 años contratada, por ejemplo. Hubo un llamado, sí, pero los cupos fueron realmente muy bajos, ya te digo, muchos quedamos afuera, y bueno, después no hubo ningún... Se había dicho que iba a haber más concursos, pero no hubo más. Claro. Después, bueno, vino el cambio de gobierno y todo eso, y un concurso que se había llevado a cabo se cayó, así que esa gente tampoco pudo pasar. Sí, igual creo que también el planteo pasa por otro lado, ¿no? Esto que yo te preguntaba también más temprano es, uno puede entender el achicamiento del Estado, o sea, creo que mucha gente celebra que el Estado se optimice, tal vez. Pero otra cosa distinta es cuando empezamos a hablar, como hablábamos recién, de la afectación de un servicio. Y acá lo que estamos hablando es que si te sacan 240 trabajadores del servicio, por lo menos esto es lo que estás advirtiendo vos y advierten distintos trabajadores del servicio meteorológico, es que se va a ver afectado el servicio. Que ya vienen trabajando, dice Natalia, ajustados. Bien ajustados, pero el tema es que acá, o sea, se toma una medida sin evaluar cuánto se afecta. Digo, desde la óptica que vos planteás, ¿no? Digo, si se afecta, o sea, ¿cuánto se afecta el servicio que ustedes brindan? Entonces, digo, ahí está el peligro de esto, ¿no? O la alerta que se tiene que prender cuando vos decís, pará, estoy afectando un servicio que es fundamental para la República Argentina por una medida que baja 240 trabajadores, o sea, es un poco irrisorio, ¿no? O sea, el pensamiento. Sí, yo quisiera aclarar que no hubo ningún tipo de criterio, ni planificación, ni justificación de por qué van a hacer este recorte de 240 personas. No mandaron a nadie desde el Ministerio de Regulación a evaluar, ni siquiera a interiorizarse en qué se hace en el servicio meteorológico. No solamente se da un pronóstico, por ejemplo, acá también se tiene la vigilancia de volcanes y todo lo que sea ceniza en el aire. Somos centro de formación regional, tenemos compromisos internacionales también que cumplir. En cuanto a meteorología, no vino nadie a evaluar qué se hacía acá y si éramos suficientes las personas o sobrábamos. En 2019, por ejemplo, ¿por qué sabemos lo de la planta óptima? Porque en ese momento ese gobierno mandó gente de lo que era también el Ministerio de Modernización, y que estuvieron acá un tiempo evaluando qué hacía cada área y cuántas personas eran, y ahí dimos que estábamos por debajo de la planta óptima. No se tomó más gente, pero tampoco se despidió a nadie, y vino alguien a ver cómo estábamos. Eso no ocurrió ahora, no ocurrió, entonces es por eso que nos lleva a pensar que lo que vemos es como el mensaje claro de que se quiere desarticular o desguazar a la institución, cosa que lamentamos profundamente porque es una institución de más de 153 años. Y no, y que tiene una importancia vital también. Natalia, me quedé sin tiempo. Te agradecemos mucho el contacto y esperemos a ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Natalia Bonel, trabajadora del Servicio Meteorológico Nacional, que hace esta advertencia, ¿no? Dice, si sacan 240 trabajadores más del Servicio Meteorológico, vamos a tener problemas porque no va a haber gente que cubra algunos aspectos, ¿no? O sea, sí, 700 estaciones en todo el país.
que se van a ver reducidas porque no van a tener Insisto personal. con esto, y a ver, me parece que a mí en lo particular me pasa esto también, ¿no? Si vos me decís optimizar el Estado, yo lo celebro. La verdad que lo celebro porque todos sabemos que de alguna forma, en algún punto, los estados, cuando hablo de Estado hablo de lo que es lo que responde a los ejecutivos, a los legislativos y también a los judiciales, lo digo, ¿no? Han metido gente por cuestión de amiguismos, por dedocracia, por un montón de cosas. Yo celebro la optimización del Estado. Ahora, optimizar no es lo mismo que recortar. No es lo mismo. O sea, optimizar es decir, bueno, pongamos a la gente que necesitamos. Esto, más óptimo. Exacto. Esto que decía Natalia que no hicieron, que es, a ver, veamos cómo funciona el servicio meteorológico. Bueno, ¿qué hace falta? ¿Está bien el personal? ¿Falta personal? ¿Sobra personal? Me parece que acá en la medida no se tuvo, o sea, para tomar esta medida no se tuvo en cuenta esa situación, porque no sé quién analizó, no sé quién fue a analizar. Pero me parece que es lo que viene sucediendo en las en todas las áreas, Por eso insisto con esto. Celebro, por un lado, y creo que hay una gran parte de la población que celebra la optimización del Estado, pero me parece que uno tiene que entender que esto tal vez no es optimización, que esto es recorte, y estos recortes con afectación directa a la población, a un servicio fundamental, ¿no? Entonces son dos cosas totalmente distintas.